Oye, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Iniciamos de inmediato con titulares. Presidente saliente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, dejará su mandato con números positivos en materia de inversión social en el último periodo. En breve, ampliamos. Italia, la tercera economía de la eurozona, sigue en recesión y podría dejar de ser una de las principales potencias económicas mundiales. En nuestra lista económica de hoy, hacemos una radiografía de ese país europeo. Y la posibilidad de un Brexit duro deja un mal sabor en las empresas francesas, mientras Alemania asegura que está lista para cualquier escenario. Más información en Economía 360. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. El gobierno salvadoreño destacó los logros obtenidos en materia de inversión pública a lo largo de 2018. En una reunión del Consejo de Ministros, el presidente saliente, Salvador Sánchez Serén, informó que el monto de inversión pública alcanzado en 2018 fue de 783 millones de dólares. El mandatario, que cerrará su gestión frente al Ejecutivo en junio, agregó que el presupuesto general de la Nación de 2019 tiene contemplado 1.119 millones de dólares en inversión pública que permitirán avanzar en diversos proyectos de desarrollo. Entre las obras recientes resaltan la modernización de una planta potabilizadora, la creación de un sistema universal de protección social, la construcción de 2 hospitales públicos y la inversión en educación y cultura. Cambiamos ahora de contexto. En Argentina, ciudadanos convocan a una caravana de protesta contra los tarifazos. Vecinos, comerciantes industriales, entidades sociales y políticas convocaron este viernes en el área metropolitana de Buenos Aires a una caravana para acompañar el reclamo judicial de 30 intendentes municipales contra los tarifazos impuestos por el gobierno de Mauricio Macri. La caravana también servirá para protestar por el cierre de pequeñas empresas producto de la crisis económica que padece el país. La caravana contará con 3 columnas que partirán a las 8 de la noche, hora local, desde distintos puntos de la ciudad para converger en la avenida Hipólito Yrigoyen alrededor de las 9 de la noche, hora local. Y el valor del combustible vehicular sufrió al cierre de la semana una nueva modificación en República Dominicana. El portal de la agencia Prensa Latina informa de la siguiente manera. En pantalla lo tienen para su referencia el artículo. Los precios de los combustibles volvieron a subir con valores que van desde los 0,20 pesos, equivalente a 3 centavos, hasta los 2,80 pesos, equivalente a aproximadamente unos 5 centavos. La información señala que el crudo ha estado bajo presión esta semana en medio de señales de que la debilidad económica mundial podría reducir la demanda, incluso cuando los datos de la Administración de Información de Energía mostraron que los Estados Unidos continúan produciendo petróleo a niveles récord. Y le contamos también que Bolivia seguirá liderando el crecimiento económico de la región en los años venideros. Al menos así lo aseguró el ministro de Economía boliviano, Luis Arce. El funcionario boliviano señaló que en enero la inflación registró un débil crecimiento de 0,23%, lo que a su juicio es un indicador absolutamente controlado. En esa línea, agregó que la economía mejorará gradualmente, por lo que estima para este año un crecimiento económico de 4,7% y un Producto Interno Bruto nominal de 44.000 millones de dólares, el más alto en la historia de ese país. La meta no está lejos de ser cumplida. De hecho, ya en 2018 el país cerró por 5º año consecutivo como líder de crecimiento en la región latinoamericana, con más del 4% de expansión y un PIB nominal superior a los 40.000 millones de dólares, según los propios datos del gobierno boliviano. Y ahora en Economía en Contexto, Estados Unidos ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática contra Venezuela para crear la sensación de que en este país hay una supuesta crisis humanitaria.
Al mismo tiempo, impulsa sanciones económicas, bloqueos al comercio e incluso medidas que incluyen el robo de activos petroleros a Venezuela. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Vamos a revisar una investigación que elaboró el portal venezolano Misión Verdad. Recientemente, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ofreció a la oposición venezolana $20 millones en una ayuda humanitaria, que según los investigadores de Misión Verdad es irrisoria en comparación con lo que el Estado venezolano destina para la importación de alimentos y medicinas para la población. Entre 2017 y 2018, la Unión Europea y la Casa Blanca habrían enviado unos $60 millones en lamentada ayuda, un monto que solo alcanza para el 6% de la población venezolana en consumo de arroz. Asimismo, la hiperpromocionada ayuda humanitaria alcanzaría para adquirir solo 1.500.000 combos de alimentos, conocidos como CLAP, lo cual resulta también una cifra menor a la cobertura ofrecida por el Estado venezolano, que consiste en la entrega de 5 millones de combos a igual número de familias. Igualmente, el monto de ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos representa una pequeña fracción de los $18.000 millones robados a Venezuela con las últimas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro, que supone además el presupuesto para salud y educación de España durante 3 años. Ahora bien, los medios hegemónicos internacionales alineados con la Casa Blanca afirman que el gobierno de Venezuela se ha negado a aceptar la mencionada ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos. Sin embargo, investigadores del portal Misión Verdad sostienen que la actual asistencia humanitaria tiene más que ver con un factor de injerencia y lo demuestran con los siguientes elementos. El programa de la Organización Panamericana de Salud en torno a la trata de ciertas enfermedades en Venezuela ha tenido cabida en el marco de los planes sanitarios del Estado venezolano desde hace años, y especialmente desde 2018 debido a los brotes de malaria, difteria y sarampión diagnosticados en el país. El organismo ha prestado asistencia conjuntamente con instituciones públicas del Estado venezolano para la entrega de medicamentos, anticonceptivos y capacitación en el manejo de epidemias. También en noviembre de 2018, la Organización de las Naciones Unidas aprobó $9,2 millones a través del Fondo Común de Respuesta a Emergencias para programas humanitarios en Venezuela con la cooperación del Estado. Con ello, queda demostrado que el gobierno ha aceptado ayuda internacional con el fin de solucionar algunos de los problemas más graves que padecen los sectores vulnerables del país, sin ceder su soberanía ni aceptar la injerencia en sus asuntos internos. Y bien, los investigadores de Misión Verdad agregan que el bloqueo económico contra Venezuela profundiza precisamente el sabotaje a la vida económica y social de la ciudadanía venezolana. En septiembre de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el congelamiento en un puerto internacional de un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina para pacientes con diabetes. En el boicot estuvo implicado la entidad financiera Citibank, que se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación del medicamento. También el Estado venezolano habría comprado en territorio colombiano un paquete de primaquina para el tratamiento de la malaria, pero el mismo fue bloqueado arbitrariamente por órdenes de la presidencia de Colombia. En el marco de la guerra financiera contra Venezuela, la banca congeló el pago en moneda extranjera a proveedores internacionales, impidiendo durante 3 meses de 2018 que 29 barcos con productos necesarios para el procesamiento y elaboración de alimentos llegaran al país. La situación se trasladó hacia el deporte, luego que un banco internacional informara al gobierno de Caracas la imposibilidad de ejecutar los pagos tramitados por Venezuela a una entidad financiera estadounidense para la cancelación de $1,5 millones a proveedores del Ministerio del Deporte y atletas de alto rendimiento. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica. Hoy hablamos de Italia. La tercera economía más grande de la eurozona sigue en recesión, algo que podría dejarla fuera de ser uno de los países con mayor potencial económico en todo el mundo. Esto y más a la vuelta, ya venimos.
En nuestra lista económica de hoy hablamos de Italia, ese país que podría dejar de ser una de las principales potencias económicas mundiales y que actualmente es la tercera economía de la eurozona, sigue en recesión. Las políticas económicas de Roma parecen que no son suficientes y además las alarmas del bloque europeo siguen encendidas. La economía italiana ha entrado oficialmente en recesión por tercera vez desde el estallido de la crisis. Según el dato provisional del Instituto Nacional de Estadística, la actividad se contrajo en los últimos 3 meses del pasado año un 0,2% del PIB. Se trata del segundo trimestre consecutivo de caídas tras el retroceso de 1/10 en el periodo precedente. En el conjunto de la zona euro, la expansión se mantuvo a duras penas en el 0,2%, la misma tasa que en el trimestre anterior. Los 19 cerraron así 2008 con un avance del 1,8%, 5 décimas menos que en 2017 según Eurostat. Una riada de datos negativos inquieta a las cancillerías europeas. Alemania, el gran motor económico continental, recortó drásticamente su previsión de crecimiento para 2019, del 1,8 al 1%. El Brexit sigue en su laberinto y la perspectiva de una salida a las bravas gana terreno. Las tensiones sociales en Francia por los chalecos amarillos han dañado el consumo y aunque la guerra comercial Estados Unidos-China vive una tregua, la incertidumbre permanece. En ese contexto de turbulencias, Italia, la tercera mayor economía de la eurozona, se reafirma en su papel de enfermo de Europa, volviendo a llevar su PIB a terreno negativo. Y es que las previsiones de cara a 2019 tampoco son muy positivas para el país transalpino. El gobierno había previsto un crecimiento en 2019 de al menos un 1%, pero el Banco de Italia y el Fondo Monetario Internacional rebajaron ese avance a un raquítico 0,6%. No obstante, el crecimiento vendrá dado en función de la actuación del gobierno italiano y las decisiones que se lleven a cabo. El gobierno italiano daba por hecho que el país entraría en recesión, pero la marcha atrás ha sido incluso peor de lo esperado. Los analistas aguardaban una caída del PIB de 1/10 y finalmente ha reculado 2. Tras conocerse los datos, el primer ministro Giuseppe Conte atribuyó la nefasta marcha de la economía a la mala gestión de las administraciones pasadas y a la compleja coyuntura mundial. Los datos muestran una disminución en nuestro Producto Interno Bruto. Espero una mayor reducción de nuestro PIB. Podemos darlo por sentado para el cuarto trimestre, pero estamos hablando del pasado. Miremos hacia el futuro. Conte esquivó las culpas, alegando que los presupuestos elaborados por la coalición formada por el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga apenas acaban de ser aprobados hace poco más de un mes. Sin embargo, sus críticos cuestionan ese relato y creen que el Ejecutivo ha empeorado la situación al pelear con Bruselas por la política fiscal, creando la pérdida de confianza en el mercado. Y desde Bruselas se acusa abiertamente al gobierno de ser el culpable de la recesión. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, comenta que se confirman los temores. Dice que se está haciendo rápidamente visible el impacto de la incertidumbre de la política económica en la confianza de las empresas y en el mundo de las finanzas. En efecto, asegura que sube la prima de riesgo, que se sitúa ahora en el entorno de los 260 puntos, mientras el sector bancario sufría una media del 4% al anunciarse la recesión en Italia. Con estos datos, la Unión Europea teme que la península sea un ancla que hunda a todos. El Banco Central Europeo también alerta sobre posibles contagios del caso italiano a otros países. Ahora bien, fuera de las herencias recibidas, el estancamiento italiano viene de mucho más lejos. Y hay que comentarlo porque está acompañado precisamente de una montaña de deuda solo inferior en la Unión Europea a la de Grecia. Desde Bruselas ya habían advertido que el exceso de deuda en Italia sería un problema. Y de hecho, las exigencias impuestas por Europa en materia de reducción de déficit no se han cumplido. Y ahora las negociaciones de Italia para moderar el reajuste tampoco ayudan. A pesar de que el Tratado de Maastricht estableció en 1992 entre los criterios necesarios para que las economías europeas convergieran una deuda nacional no superior al 60% de su PIB, Italia no consiguió reducir esta cifra al 99,8% en 2007. A partir de ahí, el crecimiento de esa deuda ha sido meteórico, 102,4% en 2008. 116,5% en 2011. Para 2017, dicha deuda se situó en 132% de su PIB. Y en noviembre de 2018 tocó su máximo histórico al alcanzar los 2,35 billones de euros, más del 133% del PIB.
Este problema se remonta concretamente a 2009, cuando ante el inicio de la crisis económica, los bancos comenzaron a conceder créditos sin ningún control. La inacción de hasta 4 primeros ministros diferentes, Berlusconi, Monti, Letta y Renzi, ha llevado a que en este momento el montante de dinero concedido en dichos créditos, muchos de ellos considerados ya morosos, supere los 360.000 millones de euros. Intentando sanear esta situación económica y frenar el aumento de la deuda italiana, el gobierno se ha propuesto, por los momentos, preparar la venta de activos estatales por un valor de 1.800 millones de euros. Según parece, entre las candidatas para la venta hay tanto propiedades estatales como activos propiedad de administraciones regionales y locales. Se trata de cuarteles del ejército, hospitales y edificios de oficinas en desuso. Cabe destacar que este no es el primer intento de Italia en recaudar dinero a través de la venta de propiedades. El gobierno de Silvio Berlusconi ya lo intentó, aunque no logró atraer a los licitadores de los cuarteles militares en desuso en el norte del país, lo que perjudicó las perspectivas de venta de miles de propiedades controladas por el Estado. Las administraciones dirigidas por Matteo Renzi y Paolo Gentiloni tampoco consiguieron vender bienes inmuebles públicos no esenciales, así que queda por ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de momento las señales no parecen las mejores. En conclusión, el país se encuentra actualmente en una difícil situación y por mucho que el primer ministro italiano Giuseppe Conte haya asegurado que las medidas incluidas en el presupuesto iban a impulsar la recuperación económica en la segunda mitad del año, parece que no serán suficientes para mejorar la salud económica del país, que también lleva a cuestas un nulo crecimiento de la productividad real desde el año 1999, como consecuencia de los múltiples factores como el bajo nivel de inversión en innovación, educación, un sistema impositivo poco eficiente, una deuda pública bastante elevada e incluso la incertidumbre política y también los cambios de gobierno. Con esto hacemos entonces una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Volvemos a hablar del Brexit porque ahora son las empresas francesas las que tienen miedo de lo que podría pasar si se da un Brexit duro. Esto y más a la vuelta, ya venimos. Momento de Economía 360. Las empresas francesas establecidas en Londres siguen con muchísima preocupación en el devenir de las negociaciones del Brexit ante la posibilidad de una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo. El presidente del Movimiento de Empresas de Francia, MEDEF, dijo que algunas empresas francesas están pensando ahora en regresar a Francia en actividades de repatriación por temor a un Brexit sin acuerdo. Aseguró que las empresas no están preparadas para ese escenario. De hecho, el presidente señaló que un Brexit sin acuerdo traería consigo el retorno de los aranceles aduaneros y otras formalidades administrativas que podrían, por ejemplo, resultar en un caos absoluto para el puerto francés de Calais y los puertos que exportan al Reino Unido. Esto sin contar, obviamente, los 300.000 empleos franceses que están en juego en Reino Unido y unos 150.000 empleos británicos en Francia. Asimismo, unas 30.000 empresas francesas que podrían ver una disminución de sus exportaciones al Reino Unido, según un estudio de MEDEF. Pedimos a las autoridades francesas y británicas que apliquen las reglas de la Unión Europea, pero que lo hagan, quizás en las primeras semanas con moderación, para no crear... Habrá desorden, caos, pero intentaremos mitigarlo, moderarlo. Ahora bien, mientras las empresas francesas temen un Brexit sin acuerdo, el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, por su parte, asegura que Alemania se prepara para un Brexit duro. Scholz afirmó que están preparados para brindar a las empresas alemanas la oportunidad de seguir con sus actividades. Además, cuestionó que a menos de 2 meses para que Reino Unido salga de la Unión Europea, aún no está claro qué tipo de acuerdo del Brexit habrá. El diplomático alemán reconoció que Londres seguirá siendo un importante centro financiero del mundo, pero señaló que muchos negocios del Reino Unido trasladarán sus actividades a la Unión Europea. Estoy absolutamente feliz de que la Unión Europea y nosotros tomamos las decisiones necesarias para enfrentar cualquier situación. Y también estamos preparados para un Brexit difícil. Y estamos preparados para darle al negocio la oportunidad de que puedan continuar con las cosas que son en la mesa. El negocio que se está ejecutando, porque de lo contrario tendríamos un gran problema financiero.
Y bien, por su parte, Irlanda sigue llamando a los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido a llegar a un acuerdo de salida lo antes posible. No me importa lo que pase. Entonces, hay mucho más que nos une, que nos divide, creo. Y el tiempo se está acabando y necesitamos llegar a un acuerdo, realmente, lo antes posible. Y he estado trabajando muy duro y redoblando mis esfuerzos junto con el gobierno para hacer esto. Y bien, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este viernes y al final de la semana laboral. Iniciamos con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas. Ahí lo tienen en pantalla. El WTI marcó hoy $52,73, subiendo 0,21%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $62,06, perdiendo en su caso 0,60%, debo decir subiendo, 0,60% frente a la jornada anterior. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 380,55 yuanes, perdiendo también en su caso 6,1. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.